UACJTV. UACJTV presenta. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros a través de 44.3. Les saludamos a quienes nos ven en nuestra región fronteriza. Comenzamos la emisión del día de hoy. Amigos, se llevó a cabo una reunión informativa sobre la nueva convocatoria del CONACYT, en donde se expuso sobre los 33 becas disponibles para estudiar en el extranjero, maestría y doctorado. Ahora estamos aquí visitando la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para explicar la convocatoria de CONACYT, becas al extranjero con el gobierno del estado de Chihuahua, donde le estamos dando mucha prioridad a las personas que son de Juárez y en este caso pues a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Explicamos lo que son las áreas de apoyo para estas becas, los rubros que tenemos para estas becas y quiénes pueden aplicar para esta convocatoria. Entonces nada más para invitarlos a que participen en esta convocatoria, que cualquiera puede estudiar una maestría o doctorado y pues que son las facilidades muy amplias para este tipo de estudios. No tenemos límite de países, tenemos un convenio con universidades del mundo, que son alrededor de 70 universidades, pero no es limitativo, puede ser en cualquier universidad y en cualquier parte del mundo. Para más información, nuestra oficina está en el Technology Hub, en la oficina G132, en un horario de 9 a 4 de la tarde. Para Chihuahua, 33 lugares de becas en maestría y doctorado. Nosotros somos en el gobierno del estado, el Instituto de Innovación y Competitividad, que estamos en convenio con CONACYT. Entonces, por eso es que tenemos esta convocatoria de becas CONACYT, Gobierno del Estado de Chihuahua. Terminé la carrera hace 2 años en arquitectura. Ahorita estoy tomando este curso de información para las becas de CONACYT porque me interesaría continuar con mis estudios. Mi plan es estudiar la maestría en Londres y espero tener la información suficiente para poder cursar la maestría. Te responden mucho las dudas que uno tiene y también nos ayuda a, más que nada, a encontrar el camino de qué universidad queremos, a qué lugar pudiéramos ir y cuáles son las facilidades que nos da la beca. Y en el 16 de febrero inician los trabajos del Diplomado en Estudios Interculturales que se desarrollarán en la División Multidisciplinaria en Cuauhtémoc. La doctora Patricia Isla Salinas, coordinadora del diplomado, nos amplía sobre el origen y los objetivos que persiguen. El Diplomado en Estudios Interculturales surge de la necesidad de tener instituciones educativas y científicas que abarquen temas de estudios interculturales, ya que la región noroeste de nuestro estado de Chihuahua se caracteriza por tener una diversidad cultural importante. Sin embargo, pues la respuesta en la atención a las necesidades educativas de las diferentes comunidades, de los que convergen aquí en Ciudad Cuauhtémoc y demás municipios, no solamente en la región noroeste del estado, sino en todo el estado de Chihuahua. Está promovido primeramente por la UACJ, División Cuauhtémoc, y por el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Investigación Intercultural, así como por el Cuerpo Académico número 113 de Estudios Interculturales y Procesos Educativos. Este diplomado tiene el objetivo de proponer políticas, programas, proyectos y servicios con un enfoque intercultural para el beneficio de poblaciones emergentes y está dirigido a profesionales de la educación, de ciencias sociales, de profesiones afines, a toda aquella persona que pues lógicamente trabaje con diferentes personas y pues funcionarios de organizaciones no gubernamentales, estudiantes, investigadores, en fin, prácticamente al público en general. El programa de estudios consiste básicamente en 6 módulos. El primero es sociedades interculturales, competencias interculturales, ciudadanía intercultural, educación intercultural, organización de la escuela intercultural, mediación intercultural
Esos 6 módulos hacen un total de 120 horas presenciales y tenemos 3 módulos opcionales que son salud intercultural, diversidad cultural y procesos educativos y teoría de la identidad social. Estos módulos pues van a estar preparados por personas académicos bastante destacados con sus doctorados que tienen conocimiento acerca de sociedades interculturales. Invitamos a todas aquellas personas interesadas en recibir una capacitación, obtener competencias en lo que es el trato con sociedades interculturales. La información la pueden obtener a través de la página de Facebook de la UACJ. Bien, María de Jesús Marichú Patricio Martínez, la aspirante a la presidencia de México por el Congreso Nacional Indígena, sostuvo una reunión con miembros de la comunidad universitaria en la UACJ en el edificio X del ICSA y también representantes de pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil de la ciudad. El evento fue convocado para escuchar la propuesta de Marichú y María de Jesús Patricio Martínez, a quien conocemos como Marichuy, y que es aspirante a una candidatura independiente por el Consejo Indígena de Gobierno. Y bueno, la idea es traerla y escuchar su propuesta. Y los organizadores fuimos diferentes grupos que nos construimos en una red para recaudar firmas para hacer esa candidatura posible. Y nosotros vemos con mucho interés esa candidatura, puesto que creemos que representa las luchas de diferentes grupos en los países que no se escuchan y que no son protagónicos y que de las cuales los otros candidatos generalmente no hablan ni soslayan. Entonces la propuesta de esta candidatura, a través de esta candidatura es recoger todas esas propuestas y hacerlas visibles. Y ese es nuestro interés, y la convocatoria pues ha tenido una respuesta muy importante aquí en la comunidad universitaria. Refleja el interés de los universitarios en vincularse a estas luchas y a estas identidades que a veces son olvidadas o que tendemos a olvidar como sociedad. Nuestra propuesta en concreto es que tiene que haber una organización desde abajo. Ante esto, nosotros ya se tuvo una primera reunión con los concejales donde se planteó unos temas por donde pudiéramos ir caminando en esa articulación, que son 9 grupos de trabajo, que es tierra y territorio, justicia, autonomía, mujeres, jóvenes, personas con capacidades diferentes, migrantes y desplazados, trabajo y explotación, temas que se analizaron al interior del Consejo Indígena de Gobierno, que por ahí pudiera ir caminando esta propuesta. Me parece muy importante la visita de la candidata del Ejército Zapatista Nacional Marichuy, ya que pues es una candidatura muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y a los mismos partidos de toda la vida. Trae una propuesta muy diferente a todas las demás, principalmente enfocándose en las comunidades indígenas. Bien, la representante del Congreso Nacional Indígena tenía programada una reunión con organismos sociales en la ciudad de Chihuahua y la comunidad tarahumara en el municipio de Huachochi después de esta visita a la UACJ. Bien, queremos informarles por parte del Centro de Lenguas que se encuentra en estos momentos abierta la posibilidad para que cursen precisamente un taller sobre preparación para el examen TOEFL ATP. El curso de preparación precisamente eleva las posibilidades de obtener un puntaje alto en el examen. La duración es de 48 horas. Se puede tomar este curso a partir del lunes 19, los lunes y jueves de las 5 de la tarde a 8 de la noche, o los martes y viernes de 9 de la mañana a 12 horas. Tiene un cupo límite de 12 personas. Las inscripciones están precisamente en el Centro de Lenguas. Más información en el 688-1895 y 688-1896. Esta invitación a participar en esta preparación para el examen de TOEFL ATP. Bien, vamos a conocer cómo estará el clima para los siguientes días y regresamos después de la pausa.
¿Eres egresado de la UACJ y deseas obtener descuentos en el Centro de Lenguas, cursos, diplomados, librería y eventos culturales? Tramita tu credencial de egresados para continuar con tu desarrollo profesional. Con tu aportación, tú puedes apoyar a otros estudiantes para que continúen sus estudios. Credencial de egresados, participa, actualiza, contribuye y obtén muchos beneficios. En la UACJ nos importa la cultura. En el Centro Cultural de las Fronteras recibimos a más de 1,200 niños que se preparan en música, danza y pintura. Proyectamos lo mejor de la cinematografía mundial en el Cinito. UACJ, generamos cultura. ¿Quieres conocer una osa polar, una tortuga marina y un auténtico huevo de dinosaurio? La Unidad de Exhibición Biológica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez te invita a que realices un recorrido entre las especies que habitan nuestro maravilloso planeta. Visítanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Mayor información al 688-1886, extensión 1586. Unidad de Exhibición Biológica de la UACJ. Amigos, bueno, qué bueno que están con nosotros, que continúen. Vamos a estar hablando a continuación sobre cambio climático, la frontera, cómo estamos precisamente ahora con estos tiempos. Pareciera que el cambio climático está afectando a muchas partes del mundo, pero para hablar sobre esto, sobre cómo es que se va informando a la sociedad, que nos vamos también enterando y nos vamos haciendo más conocedores de este tiempo de los climas. Está con nosotros, hemos invitado al doctor Felipe Adrián Vázquez, profesor investigador de la UACJ, aquí en el Instituto de Ingeniería y Tecnología. Bienvenido, doctor, nuevamente. ¿Qué tal, Armando? Tanto gusto estar de nuevo aquí. Gracias, y estábamos haciendo cuentas de que en el mes de octubre del año pasado nos acompañó porque estuvimos hablando de esta temporada de huracanes. Correcto. Que le comentaba que pareciera que son más intensas. ¿Qué percepción estamos teniendo en el mundo de que si en verdad todas estas temporales que vive la Tierra desde siempre son más catastróficos que otros? ¿Cómo entendemos esto, doctor? Yo creo que, es decir, la variabilidad climática ha existido siempre y existe y es parte de nuestra realidad. Por un lado, lo que tenemos es una percepción mucho más, pudiéramos decir, más profunda de los cambios que están sucediendo. Hoy tenemos cuerpos que se dedican de lleno a nivel internacional, tenemos instrumentos, tenemos satélites, tenemos toda una serie de cuestiones, de elementos que nos permiten conocer con mucho detalle y mucha profundidad lo que está pasando en cualquier rincón del planeta. Nunca antes en la historia de la humanidad teníamos este nivel de conocimiento, que desde luego lo vemos en la cultura, lo vemos en la política, lo vemos en todo, y la parte climática no está ajena a eso. Tenemos una percepción mucho más cercana a lo que está pasando día con día en todo el planeta. Claro, y además estamos hablando de que con las redes sociales, el Facebook, el Twitter, se replica toda esta información. En ocasiones, información que tiene que ubicarse adecuadamente para que sea una información correcta y no estas fake news que en ocasiones hacen más mal, ¿no? Sí, correcto. Y de hecho, muchas de las cuestiones que se preguntan los meteorólogos y los climatólogos es cómo podemos transmitir la información que sea útil y que sea de una manera comprensible para el público en general, sin caer, digamos, en estos anuncios como apocalípticos, ¿verdad? O en un lenguaje apocalíptico, sino en un lenguaje apropiado, pero claro a la vez, ¿verdad? Doctor, estamos precisamente casi a la mitad bueno, para aquellos que no les gusta el invierno, estamos casi a la mitad del invierno. El 2 de febrero, bueno, es una festividad
la Día de la Candelaria, pero en otros lugares es un espacio para descubrir si la marmota sale, no sale, ve su sombra. A ver, platíquenos sobre esto. Sí, tienes razón. El 2 de febrero es justamente la mitad, le decimos el ecuador del invierno, porque es justamente cuando han sucedido, cuando se han o han pasado las mismas semanas que faltan para que se acabe el invierno. Y entonces es un momento en que, sobre todo en las tradiciones muy antiguas, yo quiero pensar que esto, en el caso de nosotros, esto tiene que ver con la tradición española. La tradición española de España, ustedes saben, está en una latitud mucho más alta que nosotros. Nosotros somos muy tropicales, pero ellos no, ellos sí tienen un clima muy parecido al de Estados Unidos, el resto de Europa. Y por lo tanto, para ellos el 2 de febrero, el Día de la Candelaria para nosotros, ellos le llamaban también el Día de la Candela, porque era el punto en donde el invierno empezaba a retraerse. Es cuando los días empiezan a ser un poco más largos, cuando empieza pues ya la gente empieza a salir, digamos, de este retiro invernal y empieza a salir a tratar de a retomar sus labores, sobre todo rurales, ¿verdad? Y entonces tenían ceremonias religiosas, prendían las velas, guardaban esas velas que inclusive servían como amuleto, diría yo, para prevenir las granizadas y las tormentas, o sea, lo guardaban esas veladoras. Y en Estados Unidos y en otros países, de hecho esto no surgió en Estados Unidos, viene de Europa. Antes se usaba osos, ahora pues yo creo que no es muy práctico sacar osos, ¿verdad? Entonces sacaron a la marmota, que es un animal más fácil de manejar. Y igual la idea y el concepto detrás de todo esto es que justo el 2 de febrero podían ellos, digamos, por muchos siglos, evaluar si ya había pasado lo peor del invierno o todavía no. Y entonces, de ser así, es decir, que si aparecía luminoso el día, entonces en el caso de la marmota veía su sombra o ve su sombra, y si ve su sombra quiere decir que todavía no pasa lo peor del invierno. Y entonces otra vez se vuelve a meter, y eso quiere decir todavía no es tiempo de salir al campo, todavía no es tiempo de salir a trabajar las tierras, todo ese tipo de cosas, ¿no? Correcto. Fíjese que ahora hablando de eso, se estima, bueno, esta forma de predecir el clima, a veces no muy ortodoxa, pero que nos habla que ha tenido precisamente hasta un 75, un 90% de asertividad en muchos de los espacios donde se hace, en Canadá, en Estados Unidos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que recordemos que muchas de estas tradiciones surgen de la observación de muchos siglos, donde evidentemente no teníamos ni satélites, ni siquiera estaciones meteorológicas, ni termómetros en muchos lados, y lo único que había era o los astros o la forma en que se comportaba la naturaleza. Eran los únicos indicadores predictores que teníamos para saber si era tiempo de salir ya a trabajar o no. Los tiempos eran críticos, cualquier falla en el tiempo pues era una hambruna, ¿no? Era una pérdida de cosechas, etc. Y entonces la gente realmente le ponía atención a estas cosas y se fueron refinando y puliendo con el tiempo. Desafortunadamente, de hecho inclusive antes de esto, recordarás que se vendía hasta, yo lo recuerdo todavía, el calendario, un almanaque. El almanaque, claro. Diferentes tipos de almanaques donde se venían las fechas claves para sembrar, para las diferentes actividades que había que hacer. Tan predecible era la variabilidad climática que la podíamos poner en un almanaque. Y hoy en día, justamente el paradigma es que ya no tenemos esa predictibilidad de la variabilidad climática. Es decir, hoy en día ya no tenemos un clima tan predecible, vamos a decir. O sea, ya tenemos una serie de elementos que han estado afectando, y todos sabemos o lo asociamos perfectamente al tema del calentamiento global y el cambio climático global asociado, ¿eh? Así es, porque precisamente con el calentamiento global, ¿cómo lo podemos todavía ir entendiendo? Se nos ha hablado en muchos espacios, se nos ha hablado mucho del calentamiento global, porque encontramos zonas que nunca tuvieron, por ejemplo, ahora vimos el centro del país, con estos diferentes frentes fríos, vimos nevar en varios lugares donde no se acostumbra, o por lo menos no se tiene memoria, o hace muchos años, ¿no? Y inclusive algunos tornados en el centro del país. ¿Esto es parte del cambio climático, doctor? Bueno, ¿o esas son situaciones aisladas? Tenemos la variabilidad climática que está presente.
Cuando hablamos del cambio climático, lo que hay que visualizar es que estamos hablando que esta variabilidad climática que hoy tenemos, dicen los técnicos que es la variabilidad climática en esteroides, porque lo que tenemos es estos mismos patrones de cambio, pero ya sea que se van repitiendo con una frecuencia diferente o se van amplificando. O sea, pero son los mismos patrones de variabilidad que solamente están sufriendo pues digamos, o su cambio en la frecuencia, que antes sucedían cada 100 años y ahora suceden cada 50, dependiendo de lo que se trate, o su intensidad está también cambiando. Entonces, lo que estamos observando es que muchos de estos patrones que eran generacionales, es decir, nomás una generación le tocaba a la siguiente generación, o sea, una vez por generación, probablemente ahora los vamos a ver más de una vez para cada generación. Correcto. Inclusive decían, por ejemplo, en el clima en nuestra ciudad, muchos recuerdan esas nevadas tan intensas, sí, claro. Muchos dicen, este invierno no ha sido tan crudo, no ha sido tan fuerte. ¿Cómo le está pasando en la frontera? ¿Cómo estamos viviendo esos cambios? Que uno de los intereses que tenemos en la universidad, justo con el Laboratorio de Climatología y Calidad del Aire, es estar haciendo un recuento y estar tomando datos sobre este asunto. Nosotros estamos mes con mes haciendo una recapitulación de todas las temperaturas y lluvias, etc. Al inicio del invierno, por noviembre, platicábamos o dimos nuestro informe le presentamos a Protección Civil de Ciudad Juárez nuestro pronóstico invernal. Y lo que le decíamos es, en esencia, va a estar más caliente y más seco. Ese es, digamos, lo que se pronosticaba para este invierno. Diciembre y enero se han mantenido en ese patrón. O sea, diciembre tuvimos una precipitación, pues que dijéramos, muy cercana, por debajo, pero relativamente cercana a la precipitación normal, que es de 20.2 milímetros. Esto es medido en una estadística desde 1970 hasta 2010. Y este año tuvimos cerca de 17 milímetros acumulados de lluvia, lo cual es pues, muy cercano, pero definitivamente no dependemos de la lluvia de invierno, desde luego. Pero donde se ve con mayor drasticidad es en las temperaturas mínimas, y esto es algo que queremos estudiar. De hecho, parte de nuestro trabajo ya recibimos un equipo que nos apoyó la universidad para poner en el rancho universitario una estación que mida, que esté midiendo, y en Casas Grandes, en el campus de Casas Grandes, porque una de las cuestiones que estamos viendo es este calentamiento de las temperaturas mínimas. Cada vez, por ejemplo, la normal para diciembre es de menos 0.8. O sea, si te pones a pensar, el promedio de todo el mes es 0.8, menos 0.8. Es decir, estamos prácticamente con un promedio de helada diaria. O sea, habrá un día más frío que otro para que promedie, pero en sí, y este diciembre, estuvimos a 3.37 grados la mínima, o sea, alrededor casi más de 3 grados por arriba de lo que sería el promedio que conocemos de los últimos 20 o 30 años, ¿verdad? Y esto lo hemos ido observando año con año. Vemos cómo las temperaturas mínimas han mostrado una tendencia a consistencia a la alza. La pregunta es, ¿qué tanto de esto se debe al cambio climático y qué tanto se debe a la isla de calor urbana? Entonces, por eso necesitamos estaciones que midan esto fuera de la mancha urbana y poder ver si esta información corresponde a un problema muy local o si realmente estamos percibiendo ya en la frontera un efecto directo del cambio climático, que seguramente lo estamos recibiendo, pero no sabemos la magnitud. Y esto, desde luego, si nos ponemos a pensar, va a tener un efecto importante en cuanto a la productividad, sobre todo la parte agrícola del valle, que todavía es importante. La parte de fruticultura, toda una serie de actividades, el consumo de energía, etcétera, va a tener todo esto impactos importantes que queremos estudiar, ¿verdad? Claro, así es que aquellos que tenían mucho frío, pues quiere decir que estamos más allá de la media, ¿verdad? Está un poco más enero cálido, es todavía ¿no? más frío. El promedio de enero es de menos 2.3 en la normal estadística. Menos 2.3. Exacto. Y este enero estuvimos a 2.68. O sea,
igual otros 3, 4 grados por arriba, arriba. de lo... Y eso que apenas estamos en el frente frío, estamos pasando el frente frío 28, vamos a recibir el 29. ¿Cuántos frentes fríos por lo general son y como hasta qué periodos? Porque hemos visto nevadas en la frontera hasta en mayo en algunas ocasiones. De hecho, la temporada de frentes fríos va entre 50 y 60 frentes fríos aproximadamente, y sí, efectivamente se pueden extender hasta mayo. De hecho, pues, hemos visto fuera de temporada, por ejemplo, en esta ocasión tenemos la oportunidad de visualizar el Frente Frío 28, es un frente frío que viene del continente y por tanto es seco. Y nomás nos bajó la temperatura, nos trajo el terregal y nos bajó la temperatura. Pero el Frente 29 que viene en camino, viene ahorita por Phoenix más o menos, ese viene del Pacífico y trae humedad. Entonces, probablemente venga para jueves, viernes, por ahí, miércoles, jueves, probablemente empecemos a ver ya alguna posible precipitación, además del descenso de temperatura, pero que no va a ser tan fuerte como claro. ¿Qué sucede precisamente, doctor Vázquez? Usted como también anteriormente fue coordinador general de Servicio Meteorológico Nacional. Correcto. Y observaba, me imagino, situaciones quizás atípicas en muchos lugares del país. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido, o quizás en ese tiempo que usted estuvo coordinando este servicio a nivel nacional, que usted detecta que en verdad está pasando algo con el planeta, que en verdad está aconteciendo algo que los gobiernos y todos tenemos que tomar en cuenta? Fíjate que te voy a mencionar dos cosas que a mí me mueven mucho a la reflexión a partir de esta gran experiencia que tuve estando al cargo del Servicio Meteorológico. La primera es lo vulnerables que nos hemos hecho como comunidad, como sociedad. Hemos creado ciudades, asentamientos humanos en condiciones de muy alta vulnerabilidad. El otro elemento sobre el que reflexiono es cómo esta vulnerabilidad ya no se puede resolver con la misma facilidad que antes. Yo imagino que, pues, ¿qué diríamos en la época prehispánica? Si había un problema de afectación por la variabilidad climática, pues la gente simplemente se movía. O sea, si el agua del mar empezaba a subir, pues se iban más para arriba a otro terreno. Claro. Si había una sequía, pues se movían a otro territorio donde no hubiera sequía. Pero ya no podemos hacer eso. O sea, la gente que está expuesta, pues ya no se puede ir a otro lugar porque ya es de alguien. O sea, ya no tenemos esa posibilidad de adaptación que teníamos, digamos, hace 20 siglos o 10 siglos atrás. Entonces, pienso que hoy nos hemos hecho más vulnerables a toda esta variabilidad climática, que ha añadido el problema del cambio climático, que como decía es una exacerbación de esta variabilidad climática, pues nos pone en una situación de tener que planificar nuestras inversiones y nuestras actividades de una manera mucho más cuidadosa. Una de las, digamos, preocupaciones es cómo le hacemos para que los tomadores de decisiones ya no sigan pensando en como dicen los americanos, el business as usual. O sea, el business as usual es una tendencia que nos lleva hacia un desastre y a un colapso en la forma de vivir, en la calidad de vida, que definitivamente podemos prevenir. Y ahí es donde entra mucho la voluntad política de los tomadores de decisiones. Y todos podemos hacer algo. Aquí vamos a ir corriendo antes de despedirnos algunos consejos que podemos hacer nosotros desde nuestro hogar, desde el exterior. Y bueno, y precisamente que comentaba esto, doctor, el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Miguel Moctezuma, habla que si se deshiela los icebergs de la Antártida, esto va a tener muchos problemas para la población de los litorales, que como vimos, pues ya muchos están establecidos en sus hogares, claro. Muchos están ya con sus... Y entonces esto sería difícil para muchos lugares de Fíjate que son varios elementos. El primero es, desde luego, el incremento en el nivel del mar, que como ya bien mencionas, pues es un problema. Todo lo que sea relocalizar gente es un problema. Pero el otro tema importante es la contribución que tienen este derretimiento a la aportación de gases de efecto invernadero y otros que no sabemos. O sea, lo que sucede es que tenemos en el permafrost una reserva de atmósfera de hace 10,000 años. ¿Qué había hace 10,000 años en la atmósfera? O sea, es un tema que inquieta a muchos investigadores, pero una de las cuestiones que sí es clara es que con digamos, con este calentamiento o derretimiento del permafrost, vamos a tener se va a acelerar
la emisión de gases de efecto invernadero y Correcto. eso va a impactar de una manera importante. Doctor Felipe Vázquez, ¿qué le parece si dejamos hasta aquí nuestra conversación sobre este tema y le invitamos en otro momento para Desde profundizar luego. sobre los permafrost y sobre lo que pueden ocasionar en el cambio climático y también sobre estas políticas públicas que desde los gobiernos se pueden implementar? Con Porque todo gusto. ahora estamos viendo que inclusive Estados Unidos sale de algunos de estos convenios, por ejemplo de París, vemos una actitud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Eso cómo les preocupa a ustedes como investigadores y como Pues no, nos preocupa en términos del tiempo que tenemos para reaccionar. Yo no tengo duda en lo personal que eventualmente vamos a reaccionar. El problema es que lo hagamos antes de que sea demasiado tarde o no. Y esto, para mí, el que un gobierno tan influyente y tan poderoso como el gobierno federal americano esté en esta situación, pues nos preocupa que vaya a detener o no permita que los escenarios de mitigación se cumplan en tiempo para que no tengamos una afectación como la que podremos tener, ¿verdad? Doctor Felipe Vázquez, profesor investigador de la UACJ en el Instituto de Ingeniería y Tecnología y también encargado del Laboratorio de Clima y Calidad del Aire de la UACJ. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Muchas gracias y nosotros con esto concluimos la emisión del día de hoy. Continúen aquí en UACJ TV.